Grabando Raíces 480, Carlos Navarrete, tronco 1, 3, 2. En México y Centroamérica hay unos 50 lugares con capillas, ermitas, iglesias parroquiales y santuarios en los que se practica el culto al Cristo Negro en sus diferentes advocaciones. Pero solo en 4 de ellos podemos apreciar argumentos válidos de una relación entre los tiempos prehispánicos y coloniales. La comprensión de que tal proceso no son privativos del siglo XVI, ya que continuaron durante los siguientes siglos coloniales e incluso ahora persisten. Este trabajo trata sobre el origen de la devoción popular a las dos imágenes, el Cristo Negro de Esquipulas, situado en el Trifunio, Guatemala, Honduras y El Salvador, y el Cristo Negro de Tila, cuyo santuario se encuentra en el norte del estado mexicano de Chiapas. En ambos casos, el origen de color en ellos se planta como resultado de la fusión de los dioses prehispánicos relacionados con el comercio, las aguas subterráneas y el culto en cuevas. Mencionamos otros santuarios cuyas imágenes son íntimamente relacionados con la población indígena. Insertar cortina de introducción. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, profesor de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey y su zona conurbana. Y están también escuchándonos mediante la página de la universidad udem.edu.mx/Radio UDEM. También estamos presentes en redes sociales como Raíces UDEM en Facebook, como Raíces-UDEM en Instagram, y también mediante nuestra página raicesudem.blogspot.mx. El día de hoy vamos a dar una vuelta al sureste de México y también a otras partes de Centroamérica, pero vamos a hablar a la vez de historia y antropología de las religiones, y en particular vamos a interesarnos a lo que son pues los Cristos negros, el Cristo negro de Esquipula en particular. Está con nosotros el día de hoy, pues quien ha dedicado varias décadas de su vida a investigar este tema. Se trata del doctor Carlos Navarrete Cáceres, que nació en la ciudad de Guatemala. El doctor Navarrete llevó a cabo estudios de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Y bueno, también es maestro en Ciencias Antropológicas por convenio de la ENA, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y bueno, pues a raíz de esos estudios profesionales ha venido sumando cursos, seminarios en diferentes partes del mundo, México, Estados Unidos, Canadá, Perú, y también ha colaborado en diferentes instituciones académicas como el Instituto Latinoamericano de Cine Educativo, la New World Archaeological Foundation, el Museo de Arqueología y Etnología del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, el Museo Nacional de Antropología en México, en su sección de arqueología, en el Consejo para la Planeación e Instalación del mismo. Y de manera sobresaliente en la UNAM, en la que durante décadas ha combinado trabajo de campo, de archivo, de laboratorio, y se ha convertido en uno de los investigadores más completos de su especialidad. Por lo tanto, pues para nosotros aquí en Raíces realmente es un gran honor poder recibir y hablar con el doctor Carlos Navarrete Cáceres. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues aquí en el encierro obligatorio y al mismo tiempo creativo, si uno lo logra sobrellevar, ¿no? Es justamente pues la dinámica de nuestras entrevistas, proponer a nuestros radioescuchas toda una serie de programas que nos permiten pues, por si no podemos visitar museos, si no podemos asistir a conferencias, simposios de manera presencial, por lo menos sigue la divulgación, la difusión del conocimiento científico y arqueológico en particular. Pero en este caso pues vamos a hablar un poquito de todo con usted. En este sentido que el Cristo Negro de Esquipulas pues tiene diferentes raíces muy interesantes y vamos a ver justamente su actualidad. Yo quisiera preguntar en primera instancia, doctor, si se recuerda ahí cuando fue su primer encuentro con el Cristo Negro de Esquipulas.
Bueno, recuérdese que soy guatemalteco y mi primer encuentro con el Cristo de Esquipulas lo he de haber tenido desde mi infancia. Mi madre era devota del Cristo de Esquipulas y más o menos en 1939, tan niño yo todavía, acompañé a mi mamá al santuario de Esquipulas. En ese tiempo pues no había carretera todavía, eran brechas, las carreteras al oriente de Guatemala, y era difícil llegar. Todavía había cantidad de peregrinos en ese tiempo que hacían el viaje a pie, pero nosotros todavía, como dicen en los camiones de aquella época, en los autobuses, acompañé a mi madre. Fue mi primera impresión. Todavía no había una serie de mejoras en el templo, todavía no había los hoteles y el desarrollo que actualmente tiene la población de Esquipulas, que ya es una ciudad en cierta forma cosmopolita por la cantidad de peregrinos que llegan de diferentes lugares. Y posteriormente fue un choque personal frente a lo que significaba la devoción al Cristo de Esquipulas manipulada. En 1954 cae el gobierno revolucionario democrático del coronel Jacobo Arbenz Guzmán por presión tanto de la oligarquía interna de Guatemala como del Departamento de Estado norteamericano. Y las fuerzas más negativas, más reaccionarias, conservadoras de Guatemala, habían incluso con autorización directa del arzobispado de Guatemala, habían sacado al Cristo de Esquipulas en peregrinación por toda la República de Guatemala en contra de lo que ellos suponían que era el comunismo guatemalteco que se estaba implantando con las reformas democráticas. El comunismo era código de trabajo, reforma agraria, escuelas tipo federación, campaña de alfabetización, en fin, toda una serie de puestas al día de un país que salía de las dictaduras anteriores. Bueno, para nuestra generación, la imagen de Esquipulas paseándose con consignas políticas por toda la República fue un choque demasiado fuerte para nosotros. Hubo un rechazo de la parte de la generación juvenil que estaba con la revolución contra la imagen del Cristo de Esquipulas. Para mí fue, durante toda mi época de estudiante, incluso en antropología, fue un tema que no me interesaba. Fue cuando ya estaba yo trabajando en arqueología en Chiapas, que empecé a ver que pasaban camiones, sobre todo del Istmo de Tehuantepec, de Veracruz, que pasaban con sus trajes maravillosos, las tehuanas, camino a Guatemala, y peregrinos del propio Chiapas que iban al santuario. Y su forma en que regresaban, cómo eran recibidos los santoreños, como dicen, porque iban al santuario, los santoreños. Entonces, fue cuando me fui dando cuenta de que aparte de aquel mal uso, de aquella instrumentación falsa en que habían utilizado la imagen del Cristo Esquipulas, era mucho más profundo lo que yo estaba viendo, que había una raíz popular. Fue mi primer interés y sobre todo que vivía yo en Chiapa de Corzo y el inicio de la gran fe, de lo que se llama la fiesta grande en Chiapas, que es la fiesta de 10 días que durante enero, comenzaba precisamente el 15 de enero, que es la fiesta titular de Cristo Esquipulas. Y en Chiapa de Corzo salían los famosos parachicos danzando, salían con sus banderas e iban al templo de San Jacinto, donde se encontraba una imagen, y se encuentra una imagen del Cristo de Esquipulas. Fue cuando dije yo, bueno, aquí
con el Cristo de Esquipulas hay otra cosa, hay una sensibilidad popular, hay un anhelo que no tiene que ver con la política. Sea uno creyente o no sea creyente, está viendo uno creación popular en la forma de interpretar la devoción. Aquí son los parachicos. Pero fui a otras poblaciones de Chiapas donde en otra ocasión también había una fiesta del 15 de enero de cada Cristo de Esquipulas y había otro tipo de danzantes, moros y cristianos. Y me tocó, eso fue más o menos en 1958 y 59 cuando tuve esa impresión. Regreso a Guatemala a fines del año 59, me incorporo a la universidad y lógicamente no había fondos para hacer investigaciones arqueológicas, pero yo había tenido esa formación que tenía la Escuela Nacional de Antropología anteriormente, que era un tronco antropológico común para todas las especialidades. Sobre esa base decidí irme por la línea del tren, se me ocurrió primero que todo empezar a estudiar oraciones populares, oraciones, los textos, corridos y romances tradicionales. De ahí salió un libro mío, El romance tradicional y el corrido en Guatemala. Nombre que copié muy semejante al de don Vicente T. Mendoza, El romance tradicional y el corrido en México, ¿no? Sí. Y llegué a Esquipulas. Y para mí fue maravilloso y sorprendente ver el fervor popular. Había danzantes moros y cristianos, danza del venado de este otro lado, peregrinos que hacían colas de 6, 7 horas para llegar hacia el altar mayor, la cohetería, las bendiciones de automóviles, de camionetas, de motocicletas, las filas de peregrinos que se iban a bendecir, que por cierto me impresionó que no usaban hisopos, sino con una escobeta y una cubeta por la cantidad de peregrinos que llegan. Entonces fue como me enamoré del aspecto popular de la devoción. Algo espontáneo, algo que surge de adentro y que estaba muy ligado en ese momento con lo que yo estaba redescubriendo de mi país. Y fue cuando ya hice mi primer intento de publicar en un periódico de Guatemala, 1963, me recuerdo, un trabajito sobre la poesía popular dedicada al Cristo de Esquipulas. Doctor, a mí me fascina escuchar ahí todo lo que está describiendo, que es básicamente un origen bastante popular ahí de Cristo Negro de Esquipulas. Pero bueno, si vemos también un poquito sus publicaciones, reflexiona acerca del origen de este color negro del Cristo de Esquipulas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿A qué se debe este color? Y eventualmente tratar de entender, como lo está planteando, la relación que tenía, que tiene este Cristo negro de Esquipulas con pues un dios pues maya, que es Exua. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esquipulas está en un punto, cuando se habla del trifinio, Guatemala, El Salvador y Honduras, es porque el pueblo de Esquipulas, que en el siglo XVI era un viorrio, una aldea muy, muy pequeña, ¿no? ¿A dónde llevan con la política esta de evangelización y de control de la tributación? Se forma en Esquipulas un centro de reunión de los pueblos dispersos, pero hacía falta un amarre. Entonces el provisor general de la iglesia, Cristóbal de Morales, decide dotar al pueblo de una imagen de un crucificado que pudiera, digamos, reunir a través de la devoción a los pueblos dispersos. Entonces, en 1595 contrata a Quirio Cataño, uno de los imagineros de esa
y de ese prodigioso arte de la escultura religiosa que ha habido siempre en Guatemala para que talle un Cristo de vara y media, que es en el mismo 1595 es llevada en procesión por primera vez desde la ciudad de Guatemala a pie, lo que han de haber sido esos caminos peatonales, hasta el lejano pueblo de Esquipulas. Nosotros cuando hacíamos excursiones, hacíamos 4 o 5 días sin llegar hasta Esquipulas caminando, hasta 8 días prácticamente. Ahora, hay algo interesante. Yo también, y lo dije en varios escritos, yo seguí la idea de otros arqueólogos como Lothrop, como Steven de Boregui y otros estudiosos que ponían a Esquipulas, al Cristo, a la imagen del color negro, como originaria, como basada en una deidad negra prehispánica. Ahora ya no lo creo tanto así, después de haber visitado cientos de lugares donde se venera al Cristo negro, porque la imagen originalmente fue blanca. Okay. El Cristo que llega de Quirio Cataño, el gran escultor, es de color blanco. Y ahí viene algo interesante. Siempre hablamos de sincretismo religioso en el sentido de la sustitución. Y ponemos siglo XVI como el gran siglo del sincretismo religioso. La Virgen de Guadalupe con Tonantzin, la Virgen de los Remedios con Mayagüel, lugares de San Isidro Labrador con Tlaloc, San Miguel Arcángel, donde había santuarios de Huitzilopochtli, la política inteligente de los misioneros del siglo XVI. Pero el Cristo de Esquipulas llega a aquel pueblo pobrísimo, ¿y a dónde va a dar? A una choza pajiza. Y comienza la veneración popular. Cebo, candelas no de parafina, recordemos que eran candelas de cebo que echan un humo tremendo. Los indígenas lo sobaban para recibir el milagro, lo tallaban, lo frotaban, lo untaban con aceites. De modo que estuvo desde 1595 hasta 1759 prácticamente expuesto al humo de las veladoras y de las candelas. O sea, 2 siglos prácticamente de estar expuesto al humo. Ahí comienza a ennegrecerse. Bueno, yo decía, bueno, pero yo... Además, cuando el cuatricentenario de la imagen, que vino el Papa a Guatemala, para los 400 años de la imagen, pues se tuvo que restaurar la imagen porque estaba ya muy alterada lo que se llama la encarnación, el recubrimiento. Sí. Y yo fui a hablar con el restaurador, le dije, bueno, como hablamos allá, decime la verdad. Decime la verdad. ¿El Cristo es blanco o es negro? Porque yo vi que lo estaba poniendo más negro de lo que lo había llevado a la restauración. Me dijo, en los lugarcitos ocultos, los pliegues, bajo el brazo, etcétera, la imagen era blanca. No. Pero le encontramos una cantidad de capas de grasa, hasta pelos de gente, me dijo, de cabello de fieles, pues. Pero entonces fue donde dije yo quién soy como arqueologuito para decirle al pueblo de Guatemala que el Cristo no es negro. Sí. Ahí me salió muchas cosas. Digo, no, al contrario, tengo que averiguar por qué la devoción y si es cierto o no lo del sincretismo. Entonces
fui viendo, comparando con otras imágenes y su proceso. El sincretismo no es solo siglo XVI, el sincretismo se va dando hasta nuestros días. ¿Qué pasa cuando en aquellos lugares donde se veneraba en efecto deidades negras, hay una nueva deidad, un Cristo, una imagen cristiana? Se va ennegreciendo. Las primeras generaciones seguramente todavía, la segunda o tercera generación lo ven todavía de color claro, pero con el tiempo se va ennegreciendo y entonces hay algo que los antropólogos podemos a veces seguir, que es la resistencia cultural. Si yo tengo la conquista descabezó a los intelectuales indígenas, descabezó a los grandes sacerdotes, los persiguió, pero quedó el sacerdote menor, quedó el oficiante de pueblo que traía ya, que mantuvo a través de la colonia lo que se llamaba la costumbre, el costumbro, como dicen en algunas partes, ¿no? Entonces, esa resistencia llega un momento en que aquel mantenimiento de ciertos conceptos sobre lo negro se cruza con la imagen ya ennegrecida. Y entonces surge el Cristo negro de Esquipulas. Esquipulas como tal. Ay, qué interesante todo esto, doctor. Ahí nos está ahí prometiendo un montón de, ahí de información muy relevantes y pues me gustaría en unos instantes que vayamos también reflexionando sobre la difusión de este culto al Cristo negro de Esquipulas. Pero antes de todo, le propongo que vayamos escuchando a raíz de esta difusión, pues una banda, la banda Sereno de San Miguel de Hidalgo, Jalisco, aquí en México, que interpreta No me cierres tus brazos, mi señor de Esquipulas. Y eso nos dará después un corte institucional, la materia a reflexionar sobre la difusión del culto al Cristo de Esquipulas en México y más allá de México, justamente. Escuchamos. Insertar corte musical 1. Banda Sereno de San Miguel de Hidalgo. Insertar corte institucional. Grabando Raíces 480, Carlos Navarrete Cáceres, tronco 2. 3, 2. Estamos de regreso al aire aquí en Radio UDEM, en Raíces, en compañía el día de hoy del doctor Carlos Navarrete Cáceres, pues una de las grandes figuras de la arqueología y antropología mexicana que tenemos ahí pues al aire con nosotros. Realmente un gran placer ahí tener al doctor para hablar el día de hoy pues de lo que es el culto al Cristo negro de Esquipulas. En primera instancia hicimos un rápido recuento porque ahí pues habría muchas cosas que decir sobre los orígenes ahí del Cristo negro de Esquipulas, pero ahorita que escuchamos a esta banda jalisciense, pues es interesante reflexionar también sobre la difusión del culto a este Cristo negro de Esquipulas, que pues es oriundo de Centroamérica, y ver cómo pues igual ahí todo el rastreo que ha hecho el doctor Carlos Navarrete acerca de los diferentes lugares o imágenes de Cristos negros, pues en diferentes partes de México, y en particular, pues una cosa muy interesante que es como el Camino Real de Tierra Adentro, el Camino Real de Tierra Adentro, que es básicamente el patrimonio mundial de la humanidad ahora, ya desde unos cuantos años, pero cómo este camino ha contribuido de cierta manera a la difusión del Cristo negro de Esquipulas. Entonces, en primera instancia, doctor, me gustaría ahí que explicaras a nuestro radioescuchas cómo o cuáles podrían haber sido los factores que permiten explicar una difusión tan amplia del Cristo negro de Esquipulas a otras partes del continente americano. Bueno, el Cristo Esquipulas, 1595. 6 años después, ya hace el primer milagro internacional.
un viajero procedente de La Habana, residente en la Ciudad de México, va a Esquipulas en peregrinación. Ahí sí no puedo decir cómo ya había llegado 6 años después la fama o hasta el nombre a la Ciudad de México. Llega, tenía problemas económicos muy fuertes, estaba en bancarrota, pide se le solucione y a su regreso encuentra 2 pepitas de oro en un río en el camino. Ese es el primer milagro que está reconocido. Y empiezan los milagros y entre ellos, ya en el siglo XVIII, el arzobispo Fray Pedro Pardo de Figueroa, el arzobispo de la provincia que era todavía la centroamericana, la provincia de Guatemala y Centroamérica, va a Esquipulas a petición propia a un milagro, porque tiene una enfermedad incurable. Se cura el arzobispo y a su regreso da la orden de construirle un santuario. Es el actual santuario que en 1759 se inaugura. Se inaugura con toda pompa. Llegan autoridades eclesiásticas de México, principalmente de Oaxaca, Chiapas, y de toda Centroamérica a la gran... Hay todo un libro escrito en esa época por el capitán Arcos y Moreno, que era capitán general del Reino de Guatemala, escrito donde describe la fastuosa ceremonia de inauguración del templo. Esa cura al arzobispo, el hecho del santuario y sobre todo que Esquipulas, el pueblo, está en un punto de cruce de caminos. Por ahí entran los caminos, partes de los caminos centroamericanos que posteriormente que se continuaron hasta México. Había un camino real de México, Chiapas, de Guatemala, perdón, hacia Chiapas, y de Chiapas a Oaxaca, y luego seguimos adelante. Ahí empieza la difusión, ya tenemos cerca de unos registrados ya en documentación, cerca de 70, 80 milagros importantes, ¿no?, que hace el Cristo en todo ese territorio. Pero hacia el camino real, hacia el sur de los Estados Unidos, es un fray Antonio Margil de Jesús, que a finales del siglo, en el siglo XVIII, viene desde Costa Rica, viene evangelizando a los indígenas de Centroamérica, está con los lacandones, pero él al pasar por Esquipulas adquiere un pequeño Cristo, que ya era un Cristo de color negro. Y con ese Cristo va evangelizando y es el que funda el Colegio de Propaganda Fide de Santa Cruz de Querétaro, nada menos. Tiene que ver también con la fundación de Guadalupe en Zacatecas. De modo que, y además Fray Antonio Margil de Jesús hace el viaje llevando la veneración del Cristo de Esquipulas hasta Nuevo México. Precisamente en el convento de Guadalupe, Zacatecas, está la celda de Fray Antonio Martín de Jesús, y ahí está el Cristito, y dice, con este santo Cristo, Fray Antonio Margil de Jesús, arrojándolo al fuego del convento de nuestro Padre San Francisco, que estaba consumiendo las instalaciones, apagó milagrosamente el incendio. De modo pues que Fray Antonio Margil de Jesús es el que va llevando y va a estar llevando y reproduciendo las imágenes en distintos puntos del Camino Real. Ya es hacia 1805 que se establece entre Durango y Chimayó en Nuevo México una relación muy fuerte de los durangueses hacia un santuario que se encuentra al Cristo de Esquipulas en Chimayó, en Nuevo México. Y sobre eso tenemos de los Cristos de Esquipulas que se encuentran en el sur de Estados Unidos, hay maravillosas historias.
Había un Cristo, por ejemplo, de Esquipulas en una de las poblaciones cercanas a San Antonio, Texas. Cuando la invasión norteamericana, como eran protestantes la mayor parte de los soldados norteamericanos, ¿verdad? Los soldados mexicanos se traen la imagen que estaba en ese pueblo cercano a San Antonio, Texas, se lo traen hasta Imuris en Sonora, y hasta la fecha ahí está la iglesia de Imuris con el Cristo de Esquipulas. Lo salvan los soldados mexicanos. Fíjese cómo se va, y sobre esa historia hay muchas de cómo las imágenes viajan, las llevan hasta nuestros días. Actualmente el Cristo de Esquipulas, los inmigrantes, no solo guatemaltecos, sino mexicanos y centroamericanos, tienen al Cristo de Esquipulas como una de sus, ¿cómo se llama?, bases de identidad en los Estados Unidos, ¿no? El Cristo de Esquipulas está hasta el Canadá en nuestros días. Hay un aspecto muy interesante. En Los Ángeles necesitaban un Cristo de Esquipulas. Lo vinieron a contratar con un imaginero guatemalteco y se lo llevaron. Pero pudiéndolo llevar a Los Ángeles, pudiéndolo llevar legalmente, dispusieron que sufriera también lo que sufren los que pasan clandestinamente la frontera, los inmigrantes, y lo pasaron por el desierto y lo llevaron a Los Ángeles, y el propio arzobispo de Guatemala llegó, cardenal Monseñor Quesada Toro, ¿no?, lo fue a consagrar, y ahora es el Cristo mojado de los latinoamericanos, así se llama, es el Cristo de Esquipulas mojado. Qué cosa, increíble esto. Doctor, vamos a escuchar un fragmento de otra publicación suya y nos va a leer, hacer el favor, nuestro compañero Miguel Lapuente del Laboratorio de Comunicación aquí en la universidad, leer este fragmento porque quisiera ahí cerrar esta entrevista con usted acerca de los Cristos de Tila y Otatitlán, que básicamente ahí nos permite replantear también un poquito la procedencia del culto a Cristo de Esquipulas. Entonces, Miguel, te escuchamos y luego regresamos con el doctor Carlos Navarrete. Insertar lectura 3. Muchas gracias, Miguel. Doctor, ahí también una cosa, bueno, estaba comentando hace unos minutos ahí de diferentes lugares donde ahí pues hay evidencias de como del culto al Cristo de Esquipulas en Durango, Zacatecas, Querétaro. Hay otros lugares donde hay santuarios muy importantes del Cristo de Esquipulas que son Tila y Otatitlán. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué se hicieron tan importantes estos santuarios? Bueno, el primero, hay una aclaración. El Cristo de Otatitlán no es un Cristo de Esquipulas, y hay que hacer qué bueno. Hay que hacer esta aclaración. De acuerdo. El Cristo de Esquipulas suelen ser negros. Hay blancos también, gente que tiene y le da la advocación del Cristo de Esquipulas porque tienen ese sentido, tienen esa devoción, y compran una imagen y le ponen el nombre de que es de Esquipulas, no necesariamente negro, pero la mayoría, los Cristos de Esquipulas son negros, pero no todos los Cristos negros son de Esquipulas. El de Otatitlán es de otra, hay Cristos, por ejemplo, que tienen otro origen. Está el Cristo de Salamanca, en Guanajuato. Está el de Otatitlán, en Veracruz. Está el Cristo de San Román, en Campeche. Y está el Cristo de las Ampollas, en la Catedral de Mérida. Son negros, pero no tienen nada, tienen otros orígenes diferentes, ¿verdad? Okay. Incluso el de las ampollas tiene un origen en la época de la Revolución, cuando la quema de las imágenes, ¿verdad? Cuando la persecución religiosa de las ampollas, porque se ahumó y por supuesto
aparecieron las ampollas, ¿verdad? El Cristo de las ampollas. Y el de Tila sí tengo yo la idea de que sí es un Cristo originalmente de Esquipulas. Ahí ahí se da un choque cultural muy interesante. Mientras Tila fue una población totalmente bajo control indígena, podemos por llamarle así, mientras fueron las comunidades indígenas las que organizaban el pueblo y dominaban la economía, el Cristo de Tila era un Cristo de Esquipulas. A medida que la población ladina, como solimos decir por allá, empezó a desplazar el comercio indígena hacia los lados y se empezó a apropiar del templo y de las actividades de la iglesia en Tila, se comenzó a independizar hasta convertirse en el Cristo de Tila, el Señor de Tila. Y no quieren reconocer que hay un origen externo. Pero en las fiestas uno ve, en las celebraciones uno ve esa diferencia. ¡Viva el Señor de Tila! La población blanca que llega de peregrina. ¡Viva el Señor de Esquipulas! La población indígena que todavía lanza esa exclamación, ¿no? Porque además la talla del Señor de Tila no es una talla de la escuela chapaneca de escultores que hubo en San Cristóbal Las Casas y en Chiapa de Corzo. Es muy característica su apariencia, su tipo de talla, el tipo original de encarnación de la imaginería guatemalteca. De modo que y aparte la cruz, con su cruz de orden salomónico, que era muy común, sobre todo en la Escuela Guatemalteca de Imagineros, ¿no? Entonces, es una imagen, pero es interesante porque usted sabe que los pueblos hacen su propia historia, ¿no? Sí. Yo por eso a veces me pregunto, ¿cuál es la verdadera historia? La verdadera que está detrás de todo La eso. que aclara los hechos, pero aburre, que es lo que escribimos nosotros. O la que divierte, alegra, da esperanzas, que es la que inventa o crea a la gente. ¿Cuál es la verdadera? Yo me inclino por la segunda. Por la Doctor, segunda. doctor, doctor, hay una No, pregunta que le yo quería lo que, hacer, que le quería hacer también a raíz de esta difusión de los Cristos negros y en particular ahí del Cristo negro de Esquipula. Estaba hablando hace ratito de San Antonio y pues también, pues sé que tiene interés ahí por lo que está pasando en el noreste, y creo que puede tener de imágenes así de Cristo negro en el noreste de México. ¿Usted cree o más bien, en qué medida podría haber llegado el culto de Cristo negro por estados del noreste como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas? ¿Qué evidencias tenemos a raíz sobre una posible presencia del Cristo negro de Esquipulas por acá? Bueno, si hay Cristos, hay, por ejemplo, Juan Carlos Pacheco, que trabaja en Durango, ha hecho magníficas investigaciones sobre los Cristos negros del norte de México. Porque hablamos Camino Real, Sí, pero el Camino Real tenía varias ramas, varios troncos. se diversificaba, ¿no? Ujú. Tenía otros entronques. Esos son los entronques que hay que seguir. Tenemos, por ejemplo, un Cristo que es el Señor Esquipulitas, que es de Moroleón. Una imagen interesantísima, que no la considero talla guatemalteca, sino saber de dónde, talla local. Pero es un Cristo interesante porque tiene dentro de la herida un corazoncito de plata que con el movimiento procesional, los movimientos de la imagen, tiene un sistema de relojería que hace que se mueva el pequeño corazón, ¿no? Y es una de las fiestas más impresionantes dedicadas a un Cristo de Esquipulas, porque vienen todos los moroleonenses que viven en el sur de los Estados Unidos, que han emigrado, regresan para enero.
y para la fiesta de Moroleón, dedicada al Cristo de Esquipulas, ¿no? Entonces ve usted una procesión de cerca de 8,000 a 10,000 gentes con velas esa noche que sacan en procesión al Cristo de Esquipulas por el pueblo de Moroleón, ¿verdad? Y es es impresionante la concurrencia a esta procesión, ¿no? Y incluso es tan importante el Cristo en Moroleón que está en el escudo oficial del pueblo. Ah, mire, wow, Sí, eso sí tiene relevancia. en los cuarteles está la agricultura, está el comercio, está la hilandera que hace pues ahí son zaraperos y junto esquipulitas, ¿no? De modo que hay, ya le dije, el de Imuris en Sonora, tenemos también Cristo de Esquipulas en Colima, la desviación a Colima, tenemos en Guadalajara. Yo tengo registrados 68 Cristos de Esquipulas con veneración pública en el solamente del centro de México hacia el norte. Ah. Chiapas, no digamos, ¿no? Chiapas está... el istmo de Tehuantepec es un verdadero baluarte. Acuérdese usted de lo que son esas maravillosas mujeres comerciantes que son las mujeres del istmo de Tehuantepec. Unas mujeres maravillosas que van a Esquipulas y se siguen hasta Costa Rica comerciando. Las garnachas que antes no existían en Centroamérica, ahora existen gracias a a ellas. las comideras, a las cocineras tehuanas que llegan a esos lugares a través de la festividad del Cristo de Esquipulas. Muy bien, pues doctor, vamos a justamente dar una vuelta pues rumbo a su país, a Guatemala. Vamos a escuchar una marimba, que es la marimba de Guatemala, que nos va a interpretar Milagroso Señor de Esquipulas. Y luego vamos a cerrar esta entrevista con usted ahí, a ver si nos puede dar una mano ahí con ciertas lecturas que podamos hacer al respecto. Regresamos. Insertar corte musical 2. Marimba de Guatemala. Milagroso Señor de Esquipulas. Grabando Raíces 480. Carlos Navarrete, tronco 3. Estamos de regreso para la última parte de este programa de Raíces, programa excepcional ahí, por el tema que tenemos, que son pues las manifestaciones del Cristo de Esquipulas, el Cristo Negro de Esquipulas, y por el invitado que tenemos ahí para comentarnos ahí pues esas imágenes, lo que implica pues tanto su significado como también su difusión. Y este invitado es el doctor Carlos Navarrete, un gran figura ahí pues de la Universidad Nacional Autónoma de México, arqueólogo de origen guatemalteco, pero que pues ahí tiene casi toda su vida aquí en México como quiera. Doctor, pues nos quedan unos pocos minutos, ahí 3-4 minutos para cerrar este programa. Y me gustaría que pues quizás nos recomendaría una serie de lecturas ahí que podemos conseguir fácilmente para adentrarnos en este tema, conocer más sobre los Cristos Negros de Esquipulas en México y en otras partes, obviamente. Mire, perdón, a lo mejor voy a pecar de vanidad, pero le voy a dar 2 títulos míos, porque no pasa nada. Sí, uno es un libro que se llama Las rimas del peregrino. Sí. Es donde recopilé yo, hasta donde pude, toda la producción de oraciones, novenas y alabados dedicados al Cristo de Esquipulas, ¿no? Y el otro se llama En la diáspora de la devoción, donde reuní 18 trabajos de distintos investigadores. Hay un trabajo mío también sobre el Cristo de Tila, precisamente, que se llama En la diáspora de la devoción. Todavía se consiguen. Los publicó el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. De modo
Pero hay otros libros, está el de José Luis García que se llama Esquipulas, es una monografía ya tendrá unos 40 años, 50 ese libro, pero sigue siendo un libro importante a nivel de la información que contiene, ¿no? La propia novena del Cristo Esquipulas de Muñoz, de Felipe Muñoz, esta novena contiene una muy buena introducción histórica sobre el origen del Cristo de Esquipulas, ¿no? Y habría otros trabajos, pero estos serían, digamos, fundamentales para poder consultarlos, ¿no? Hay otra también publicación ahí que es que Dije nos... Felipe, Miguel Muñoz. Ah, ok, Miguel Muñoz. Le voy a encargar ahí la referencia para poder ahí agregarla a nuestra bibliografía. Yo en la bibliografía que pude juntar ahí para preparar esta entrevista con usted, pues hay un artículo que también se publicaron en los cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que se llama el artículo de las deidades oscuras prehispánicas a los cristos negros mesoamericanos. Ahí lo podemos encontrar directamente en línea por una página ahí de Argentina, si bien ahí recuerdo, el PDF está disponible aquí. Y hay este libro de Pacheco que comentó hace ratito también, más bien esta publicación de Pacheco, El Cristo Negro en la tradición del Camino Real de Tierra Adentro, publicado por la revista Antropología, que es el boletín oficial básicamente de Lina aquí, número 79. Hay unas 15 páginas ahí que pueden leer. Y si se van ahí a la página de la mediateca de Lina, googlean ahí, o más bien busquen en la página Cristo de Esquipulas, y van a encontrar ahí un buen de imágenes muy, muy impactantes, la verdad, muy bonitas, pues en particular me topé con el Cristo de Esquipulas que está en Tepeojuma, en Puebla, en el estado de Puebla. Hay varias fotografías que vale la pena revisar, y sin hablar ahí las diferentes intervenciones que podemos encontrar de usted en YouTube, conferencias, entrevistas también. Entonces hay todo un montón ahí de cosas acerca del Cristo de Esquipulas. Doctor, una última pregunta ahí para cerrar el programa. Le diría ahorita su investigación, ¿qué espera o qué alenta ahorita de su investigación sobre los cristos negros así a futuro? ¿Qué contempla hacer para reforzarla? ¿Cómo va a estar el asunto? Bueno, ahorita estoy terminando un trabajo sobre... tengo dos libros, mire, es tal cantidad de información que había yo pensado algún día hacer una magno libro con toda la información, pero es imposible, no me lo publicaría nadie porque serían 3 tomos. Pero he estado sacando, como ve usted, artículos sueltos y ahora estoy haciendo dos. Uno que me pidieron del Arzobispado de Guatemala sobre las festividades del Cristo Esquipulas en la ciudad de Guatemala, donde hay varios templos que tienen imágenes del Cristo Esquipulas. Ese es uno. Y otro, estoy haciendo un trabajo general del Cristo de Esquipulas en el estado de Chiapas. Va. Entonces estaremos al pendiente de esas publicaciones. Pues doctor... Como va la vida van a salir cuando haya vacunas para el coronavirus. Obviamente, pues esperamos que pronto para poder reanudar ciertas actividades siquiera de campo, porque sí es más que eso necesario. Está bien estar ahí encerrado para reflexionar, escribir, pero necesitamos ahí estar en contacto con la gente también para conocer un poquito sus tradiciones. Y en este sentido, pues le damos ahí nuevamente un agradecimiento muy, muy, muy fuerte. Le mandamos un agradecimiento muy fuerte para haber estado con nosotros en este programa. Y nada más, cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy a la orden. Mi correo es carlangas, con N después de carlangas, @hotmail.com, a la orden de ustedes y de quien quisiera hacerme alguna consulta o criticar alguna cosa. Qué amable, doctor. Bueno, pues obviamente toda esta información la tenemos en nuestro blog radicesuden.blogspot.mx. Pues nosotros vamos a cerrar este programa agradeciendo pues a Checo Becerra que nos ayuda con los controles, agradeciendo también a Radio Dem. Sigue la programación de Radio Dem, ahorita va a ser el noticiero de Radio France Internacional y pues queda un próximo programa, por supuesto, la semana próxima, el próximo jueves.
Les habla Bertrand Loja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Muchas gracias.